Fernando Franchelli desde adentro del Congreso. Gracias, Flor. Bueno, estamos junto a la ministra Carla Bisotti. Ministra, habló sobre el tema del plan de vacunación y también perspectivas que hay para este año 2022. Sí, la verdad que es un discurso que pone en situación global los 2 años de gobierno hasta ahora, la prioridad de la salud, el éxito de la campaña de vacunación como pilar también para la recuperación que describió el presidente y también como pilar para el crecimiento y las prioridades para los próximos 2 años. Estamos con las coberturas de vacunación de 89% con una dosis, 79% con 2 dosis y entre dosis adicionales y refuerzos tenemos más de 16 millones de dosis aplicadas, 112 millones de dosis en Argentina, una confianza enorme de la población en las vacunas y por supuesto también un trabajo enorme de las 24 jurisdicciones, así que esa puesta en valor, la claridad de la prioridad de la salud, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de acá para adelante también. Ministra, el hecho de que no se haya aprobado el presupuesto 2022, ¿esto genera algún inconveniente en lo que tiene que ver con las partidas para este año? Bueno, lo dijo el presidente, no se aprobó el presupuesto del país, pero la prioridad política, la decisión política y la gestión van a estar para que se ejecute todo el presupuesto en función de las prioridades que definió el presidente. Gracias, es muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias, es la ministra Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación. Bueno, y acá estamos junto a la diputada Miriam Bregman. Diputada, un balance también del discurso del presidente. Bueno, un discurso en un tono anodino, podríamos decir, pero que le hizo grandes concesiones a la oposición de derecha, lo que fueron las consignas de la oposición de derecha. Las que más me llamaron la atención son las cuando habló de los planes sociales, cuando habló de que va a enviar un proyecto de reforma laboral para la juventud, lo presentó como para que consigan trabajo, y esto es una gran concesión a la oposición de derecha, porque fueron ellos los que dijeron que si no quieren trabajar es porque no quieren. Esto es lo que trasunta el pensamiento del presidente, que cambiando las leyes, aquellos que hoy tienen un plan social van a ingresar al empleo formal, cambiando las leyes los jóvenes van a conseguir trabajo. Bueno, la verdad es que nos parece que todo está apuntado en mantener al país en una situación muy terrible que está hoy, en los niveles de desocupación, con planes sociales bajísimos que no alcanzan para sostener la vida de nadie, porque todo está atado al acuerdo con el fondo. Y si hablamos del acuerdo del fondo, ustedes saben que nosotros, los diputados y diputadas de izquierda, son los que dijimos siempre que el acuerdo, además de fraudulento, de ilegítimo, era ilegal. Hoy el presidente lo reconoció lo que viene diciendo la izquierda, el acuerdo es ilegal. Ahora, después de decir que es ilegal, dijo que igual lo va a pagar, lo cual verdaderamente es escandaloso. Gracias a todo el bloque del Frente de Izquierda. Rápidamente nos vamos. Laura Mayocchi, adelante. La palabra de Daniel Filmus. Una vez más, a aumentar las exportaciones, fundamentalmente las que tienen base en la tecnología, en la ciencia y en el conocimiento, y la verdad es que planteó desafíos que tienen que ser políticas de Estado transversales a todas las fuerzas políticas y ver una Argentina que, insisto, a partir de haber avanzado por encima de las condiciones en que recibimos el gobierno de 2019, está en condiciones también de enfrentar nuevos desafíos. En esto de los nuevos desafíos para la ciencia y la tecnología también, bueno, usted que acaba de venir de ser alguien muy representativo en el área de Malvinas, estamos por cumplir los 40 años de Malvinas, su referencia también como hombre que ha estado también, por supuesto, en ese frente y el anuncio que ha hecho el presidente de la República. Sí, entre las políticas que tienen que ser políticas de Estado transversales a todos los sectores, se planteó el tema de Malvinas. Estamos a 40 años de la finalización del conflicto bélico y el presidente reafirmó una vez más que Argentina de ninguna manera va a renunciar al reclamo histórico respecto del ejercicio de la soberanía en las islas. Gracias. La palabra de Filmus. Entonces vamos con la explanada del Congreso Nacional. Florencia Rodríguez en el lugar. Sí, acá estamos con el ministro Catopodis. Bueno, ministro, ¿qué balance nos hace sobre el discurso? Bueno, muy importante la palabra del presidente de la Nación en este momento, de la Argentina, un momento bisagra, marcando con mucha claridad, bueno, 2 años que dejamos atrás de mucho dolor, de mucha incertidumbre, rindiendo cuentas, mirando a los argentinos de todo lo que hicimos como sociedad y como pueblo en la peor tragedia que vivimos los argentinos, pero también mirando hacia adelante, ¿no? Marcando cuál es la hoja de ruta de cómo la Argentina ya se está recuperando, ya venimos con niveles de reactivación en la economía y en la obra pública que marcan ya no un rebote, sino un proceso realmente importante de generación de empleo y esa hoja de ruta que indica qué es lo que tenemos que hacer los argentinos, cuáles son las prioridades para este gobierno para cumplir ese rumbo y ese reto.
También el hincapié puesto en el crecimiento económico durante esta pospandemia que empezamos a vivir. Bueno, pero no hay dudas de que hay una recuperación de la economía, que se viene generando empleo en los últimos 15 meses de manera consecutiva, que la obra pública viene marcando un registro histórico en el crecimiento. Y por supuesto que necesitamos que esa recuperación y que ese crecimiento, como bien lo dijo el presidente, llegue a todos y se traduzca en mejores salarios. Pero no hay dudas de que este es el rumbo, no hay dudas de que hay una visión y un rumbo, un horizonte para la Argentina, que dejamos 2 años muy difíciles, pero estamos encarando los 2 años que van a tener fuertemente el eje puesto en el trabajo y en la producción. Y hoy con el apoyo de las organizaciones en la plaza, lo cual es importante, un discurso de unidad de la militancia. Bueno, el presidente le habló a los argentinos, pero también el presidente se encuentra en esta plaza con su gente, se encuentra con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales, marcando que también que es necesaria una fuerza política presente, activa en la calle, movilizada, para todos los desafíos que el señor presidente nos marcó. La Argentina de los próximos 2 años es la Argentina que va a generar empleo, que va a generar más obra pública, que va a encarar una negociación como la que encaró con el Fondo Monetario Internacional para dejar atrás una tragedia. La tragedia no fue el acuerdo del presidente, sino lo que el gobierno anterior hizo en el 2018 cuando nos trajo a los argentinos esa gran deuda externa. Ahora, no hay dudas de que nosotros rendimos cuenta y necesitamos que todos los argentinos rindan cuenta. Y aquellos que hipotecaron generaciones y generaciones con ese endeudamiento, bueno, lo ha dicho el presidente hoy, lo había dicho el año pasado, también tienen que rendir cuentas. ¿Qué piensa de la actitud de la oposición que se levantó de sus bancas? Bueno, pero no han sido ni prudentes ni responsables cuando gobernaron y no son responsables en la oposición. Sin duda que se paran en un lugar muy chiquito. El gobierno estableció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que la Argentina se siga recuperando y haya más obra pública. La oposición tiene que decir si está de acuerdo con esto o propone algo mejor. Ahora, se tienen que sentar y actuar con responsabilidad para resolver un problema que ellos nos dejaron. Muchas gracias, ministro. Las palabras del ministro Catopodis aquí una vez que terminó el discurso del presidente. Bueno, bien, las repercusiones, lógicamente, luego del discurso del presidente de la Nación, hasta hace minutos justamente estaba haciendo mención a diferentes temas que ya empezamos a analizar. Exactamente, y nos quedamos con este punto, la oposición que abandona el recinto cuando, se habla de esta querella criminal que, recordemos, se presentó el año pasado por parte del presidente Alberto Fernández, que está vinculado también con la renegociación. Sheila. Sí, absolutamente. Fue parte del discurso, el inicio de esa querella fue parte del discurso de apertura del 2021 y efectivamente se inició, o sea, esa promesa de inicio se inició. Con lo cual me da la impresión de que, la oposición, la verdad que yo lo que vi es un discurso moderado, fuertemente moderado, muy abierto al porvenir sobre todo, o con fuerte acento en el porvenir. Me da la impresión de que la oposición va a tener que explicar por qué no se queda hasta el final en un discurso de este orden. Yo no recuerdo, no sé vos Richard si tenés en la cabeza, no recuerdo una escena de apertura de las sesiones donde la oposición se retirase y se fuese. También hay que considerar ahí el tema de la partición del bloque, no creo que esto sea una ruptura, pero sí dejar consignado que no es todo el bloque opositor el que se levanta, ¿no? Digamos, el segmento de la coalición cívica, un segmento del radicalismo, los vimos quedarse en el recinto, y otra parte del segmento por ahí más del bloque del PRO, sí retirarse de... Ahora, Sheila, esto nos trae a la memoria lo que dijo en su momento lo que dijo en su momento Gerardo Morales sobre el endeudamiento, el gobernador de la provincia de Jujuy, que se quedó también en el recinto cuando dijo que se habían enterado 5 minutos antes del acuerdo que estaba firmando Macri con el FMI, ¿no? Bueno, algo de esa escena hay. En los últimos días estuvo trascendiendo la idea de la posibilidad de que el oficialismo convoque a los economistas del gobierno anterior al Congreso en el marco de la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, ahí lo que hay que dejar planteado es el interbloque, o dentro de ese interbloque opositor hay muchas posturas diferentes
diferentes. También tenés la postura de la coalición cívica, rechazado por parte de sus propios compañeros de Interbloque, digamos, de que el proyecto de acuerdo con el FMI no pase por el Congreso, ¿no? Digamos. Así que me parece que ahí, por ahora, lo que pareciera que es como un punto de acuerdo general es no al aumento de impuestos como resultado de este acuerdo, ¿no? Digamos, como si fuese el único denominador común que tiene la oposición. Todo lo demás por ahora parecen ser diferencias, ¿no? Nicolás, dos cuestiones, ¿no? Hace mención, por supuesto, al acuerdo con el fondo, pero también hace mención a que en los próximos días se está ingresando este acuerdo con el fondo, el debate que se viene este mes, ¿eh? Sí, el tema de los tiempos de ingreso se esperaba para el viernes, se esperaba para ayer. A mí me parece que, digo, más allá de lo que pasó bajo, digamos, lo que pasó dentro del recinto, que lo explicó muy bien Sheila, que puede ser también, para mí deja claro quién gobernó y quién no gobernó entre 2015 y 2019, ¿no? Se fue el PRO nada más. Cómo funcionaba esa coalición, con todas las críticas que se le hace a esta coalición, que tiene un tipo de gestión de gobierno muy distinta en términos de cómo está repartido el poder entre sus distintos aliados. Después, respecto al discurso del presidente, me parece, yo antes de escucharlo decía que tenía una oportunidad de generar expectativas, digamos, de convocar con propuestas. Me parece que hubo muy pocas en ese sentido, mucho más de revisionismo. Bien. Laura Maiocchi, con Martín Soria vamos. De la provincia. De esta manera estamos trabajando al lado de la provincia. Directamente se fue muchos de ellos para escuchar el discurso de apertura, ¿no? Ministro, el presidente otra vez ha refrescado esa frase con la cual ha iniciado su gobierno, la de los sótanos de la democracia. Bueno, es evidente que algunos quieren seguir en esa Argentina, ¿no? Los que se fueron hoy en este discurso, creo que siguen extrañando, ¿no? Esas viejas prácticas de manipulación de la justicia, de los sótanos de la democracia. Abusaron y sumieron en el desprestigio total a la justicia argentina. Bueno, se beneficiaron con ellos, mantuvieron a la Argentina durante 4 años sumergidos en operaciones de prensa, de desprestigio, y hoy, bueno, ya lo habían hecho con el presupuesto, ¿no? Nos dejaron sin presupuesto. La misma irresponsabilidad vimos hoy. Ministro, habló el presidente también acerca de la posibilidad de continuar con la investigación con el gobierno anterior acerca de la deuda contraída, y hubo parte de la oposición que eligió retirarse del recinto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, son los mismos que se niegan a mejorar el funcionamiento de la justicia, ¿no? Ahí vaya paradoja, ¿no? Los mismos que extrañan los sótanos de la democracia, los mismos... ¿Se trató de un discurso algo partidario en lugar de un jefe de Estado hablando de todo el país? Me parece que mostrar la realidad de un país es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pobre de aquel que quiera seguir viviendo en la mentira, como nos pasó durante 4 años cuando nos endeudaron como nunca antes a todo el pueblo argentino. Por ahí estaba la referencia del ministro de Justicia, de Martín Soria, sobre precisamente el endeudamiento, que fue el tema que giró en torno al discurso del presidente Alberto Fernández. Ahora, también hablábamos de la oposición, de cuál fue la actitud. Muchos de ellos, sobre todo el PRO, se levantaron del recinto cuando el presidente habló de la querella criminal. Ahora, también hay que poner el acento en lo que está pasando en el oficialismo, porque también es cierto que en el recinto no estaba Máximo Kirchner, quien fuera hasta hace poco tiempo el presidente del bloque del Frente de Todos. Sergio, ¿cómo podemos analizar de esta ausencia? Que bueno, es cierto, hoy no es el presidente del bloque del Frente de Todos, pero bueno, sabemos que no estuvo en el recinto. Sí, sobre las tensiones internas y rispideces me parece que... Bueno, vos fijate ser cómo se está partiendo, sin hacer prácticamente declaraciones. María Eugenia Vidal, diputada allí electa en los últimos comicios, de esta manera se retiraba del Congreso de la Nación. Fue parte justamente de la oposición que se levantó cuando el presidente hacía mención al acuerdo con el fondo y en busca de las responsabilidades a partir de la deuda contraída por el gobierno anterior, se levantó del recinto y se retiró. Bueno, de esa manera también se retiraba este día tan particular del Congreso. Sí, sobre lo que mencionaban sobre las tensiones, me parece que se le imputaban un poco al interior del frente político 2 cuestiones. El presidente, una, que no terminaba de clarificar del todo cómo se había desarrollado el problema de la deuda, por qué llegamos a este punto. Y hoy tomó una parte importante de su discurso discutir y también cuáles fueron las aplicaciones de esos fondos que ingresaron. Así que me parece que ahí dio un poco de respuesta. Y después, por otro lado, el tema de la querella criminal, ¿no? Que marcó desde lo político el punto saliente de la apertura de sesiones en ese momento en el cual la oposición hace eco de esa imputación y se levanta, ¿no? Me parece que ahí queda bien claro quién fue el que contrajo el crédito y quién está marcando ahora una postura en contrario. Los radicales, como bien decía Nico, se quedaron y los representantes del PRO
se marcharon, ¿no? Ricardo, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, indudablemente que los que se van son los que más comprometidos estuvieron con la gestión Macri. Y el radicalismo, digamos, teniendo en cuenta el número, la importancia que tiene el bloque radical fue partener, por decir así, o tuvo un lugar más subordinado durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora el radicalismo viene a jugar en primera, digamos, quiere jugar en primera e imponer su propio candidato inclusive a presidente. Pero bueno, es parte de la interna. O sea, lo que uno puede decir también en términos generales de la política, que ambas coaliciones tienen fracciones internas. Y esto no es malo ni bueno, esto ocurre en todas partes del mundo, los partidos políticos. El problema es cómo se llevan entre sí las fracciones internas, porque si se llevan mal las fracciones internas, que además gobiernan, pone una suerte de inestabilidad en el campo político. Y evidentemente la oposición que se retira no está mostrando un futuro de mucha unidad, digamos, teniendo en cuenta de que aspiran al 2023, ¿no? Podemos empezar a suponer cómo va a funcionar el Congreso, digo, con un PRO mucho más endurecido y rechazando cualquier iniciativa oficial, con un frente de todos con algunos matices, sobre todo porque hay diferencias internas también. Yo miraría su demanda electoral. Yo creo que esto que pasó no es bueno para la política en general, pero tampoco para la coalición de Juntos por el Cambio. O sea, por lo menos en nuestras investigaciones, el impacto del no acuerdo en torno al presupuesto fue algo que terminó perjudicando y lastimando a la propia oposición, que hoy tiene, bueno, los votantes de Juntos por el Cambio, no en su totalidad, pero en una gran medida, tienen un relativo grado de insatisfacción con el accionar de la oposición. Entonces, me da la impresión de que ahí el no encontrar un proyecto alternativo, el no discutir, digo, o sea, de alguna manera el silencio en lugar de la proposición, creo que es una zona que no los va a favorecer y por lo tanto no sé si daría por sentado que el silencio, el no dar quórum, el no participar sea un rasgo del Congreso por venir. Está hablando Facundo Manes, está con Laura Maiocchi. Es por arriba de este laberinto en el que estamos atrapados. ¿Qué le pareció a estos legisladores que se retiraron del recinto? Justamente, me pareció mal las chicanas del discurso y me pareció mal la actitud de ciertos legisladores de la oposición. Me parece que no es el camino. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar. Lo que digo es que el camino de la Argentina no es por ahí, no es por los extremos. Es tratando, y por eso nos metimos, por eso dimos el paso y nos comprometimos para tratar de representar lo que quiere la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos no está en los extremos. La mayoría de los argentinos quiere, acabo de recorrer los lugares con más dolor en la provincia de Buenos Aires y en el interior. La sociedad quiere trabajo, quiere educación, quiere seguridad, quiere un proyecto para sus hijos, que sus hijos vivan mejor que nosotros, que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y veo una dirigencia a veces peleándose por cuestiones de creencias que no le hacen nada bien al país. Diputado, recién usted hablaba de chicanas del discurso. ¿Cuáles fueron esas chicanas? Bueno, hubo varios aspectos que me gustaron del discurso, sobre todo el aspecto de la inversión en ciencia, en tecnología, y de tomarlo como política de Estado. En ese momento yo aplaudí, pero también hubo muchos momentos de chicanas, de la deuda, por ejemplo. Echar la culpa a un sector de la deuda en la Argentina es poco serio. La deuda es un problema crónico de la Argentina. La Argentina viene degradándose de hace años y yo creo que la deuda debe ser uno de los temas, junto a la inteligencia, junto a la visión estratégica del país, uno de los temas de Estado que tenemos que discutir entre todos. Así que poner chicanas en ese tema me parece que no ayuda, la reacción de la oposición tampoco ayuda, y así estamos, una sociedad viendo a la dirigencia que está en sus temas y no solucionando los problemas reales de los argentinos. Presidente de la oposición, ¿pueden poner en riesgo el voto favorable de la oposición a la hora de alcanzar el acuerdo con el FMI? No lo sé, es una buena pregunta, pero no lo sé, vamos a trabajar. Yo vine a trabajar para algo que parece raro. La palabra de Facundo Manes, así continuamos. Visión estratégica
Bueno, un sinfín de repercusiones, y Manes recién hacía mención, y criticando a quienes se levantaron y se fueron del recinto cuando el presidente Alberto Fernández hacía mención al acuerdo con el fondo y a la investigación para determinar responsabilidades. Exactamente, pero también hablábamos de las diferencias en el oficialismo y también resaltábamos la ausencia de Máximo Kirchner, quien fuera presidente del bloque del Frente de Todos, una ausencia que hace mucho ruido, ¿no? Mi opinión, tal vez un poco para debatir. Yo creo que salvo en el discurso, salvo la parte del acuerdo con el fondo, el resto del discurso es un discurso del kirchnerismo. Es un discurso del kirchnerismo. Yo lo vi más confrontativo que vos, el discurso. Es un discurso del kirchnerismo, si uno analiza el discurso, salvo la parte, o sea que de algún modo Máximo estuvo ausente, pero estuvo presente. Nicolás. A mí me parece que si hablamos tanto de lo que pasó abajo es porque dejó mucho vacío el discurso. Por eso me parece que estamos poniendo el foco más ahí. Yo estaba tratando de detectar cuáles fueran los anuncios fuertes. Tengo anotado lo de las licencias compartidas parentales, que dio una precisión sobre el tema tarifas, que sí, ahí coincido con Ricardo, la precisión que dio tiene mucho más que ver con el discurso del kirchnerismo, de cómo administrar la tarifa, y es que siempre vayan por detrás de los salarios. Ahí confirmó el presidente Alberto Fernández que se van a atar el coeficiente de variación salarial, pero por debajo, es decir, que los salarios siempre vayan aumentando, para decirlo de una manera sencilla, que las tarifas representen cada vez menos de tu sueldo, para decirlo de una manera un poco más sencilla, pero no hubo muchas precisiones respecto al acuerdo. Esto que yo decía es generar expectativa, de decir, bueno, vamos a presentar tal proyecto. En general, donde ponemos más el foco, yo fui muchos años periodista parlamentario, donde pones más el foco es en los anuncios. Claro. Y si vos tratás de encontrar anuncios en este discurso, son muy poquitos. También muy es cierto, Nico, no sé si coincidís, que la oposición hizo mucho ruido, ¿no? También Negri levantándose de su banca, pidiendo un minuto de silencio por la situación en Ucrania. Digo, hay una oposición que está, bueno, intensa, se podría decir, ¿no? Sí, la posibilidad de tener toda la concentración de las cámaras ahí es muy tentadora. Digo, a mí me parece una actitud natural de la oposición en ese sentido. Después discutamos si está bien o está mal. Yo, si fuese oposición, haría eso. Haría ruido, aprovecharía donde mostrar la cacerola. Y capitalizar ese ruido, Sí, ¿no? es cierto que es una oposición que no tiene muchos problemas para encontrar lugar para hacer ruido, ¿no? En términos mediáticos. Bueno, bien, estamos llegando al final. Gracias a los cuatro por haber estado. Un placer. Por favor. Bueno, la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación a cargo del presidente Alberto Fernández. En las próximas ediciones todas las repercusiones y los análisis que se vienen a partir justamente de este discurso. Síganse informando acá en la televisión pública. Nosotros nos reencontramos mañana.